Hola Potterheads, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Christopher. Bienvenidos a otro video de la Gaceta Mágica. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que Harry Potter llegó por primera vez al mundo de los videojuegos? Y no me refiero a Hogwarts Legacy, sino al primer intento de recrear el castillo de Hogwarts, lanzar hechizos como Flipendo, coleccionar cromos de magos, entre muchas cosas más. Ya que aquí en la Gaceta Mágica vamos a empezar a jugar Harry Potter y la Piedra Filosofal para PlayStation 2, se me ocurrió hacer un tipo de video introducción antes de pasar a los streaming. Y aquí voy a abordar datos curiosos y un poco del proceso creativo que conllevó crear estos juegos. Para mí los juegos de Harry Potter siempre han sido algo místico y muy nostálgico, y es por eso que hoy vamos a redescubrir Harry Potter y la Piedra Filosofal. El videojuego que no solo adaptó el primer libro y la película, sino que creó cosas que hoy como fans es imposible no asociarlas al mundo mágico. Una cosa curiosa que pasa con la versión de Harry Potter y la Piedra Filosofal es que no solo hay una versión, sino 5 versiones diferentes. Y no me refiero al mismo juego replicado en las distintas consolas, sino a diferentes versiones, incluso diseños diferentes y una diversidad de características que hace que cada una de estas versiones tenga su propio mundo mágico e icónico. Todas estas versiones salieron entre 2001 y 2003. Algunas personas recuerdan quizá la versión de PlayStation 1, una de las más icónicas, con gráficos que quizá no envejecieron tan bien, pero eso no lo hace menos icónico o gracioso. Un videojuego lleno de detalle y con una de mis características favoritas, que se basaba principalmente en los libros. Otros jugaron la versión de PC, donde tenías que trazar los hechizos con el mouse, lo más cercano a lanzar un hechizo con una varita real. Y después está la versión de PlayStation 2, Xbox y GameCube, que salió 2 años después como una especie de remake, con un Hogwarts más abierto y cinemáticas más parecidas a la de la película. Y no olvidemos las portátiles. En el Game Boy Color era un RPG por turnos y en el Advance un juego de acción con vista isométrica. Trataré aquí en el canal de jugar todas las versiones del mismo juego, pero obviamente el tiempo lo dirá y como vaya haciendo la reacción de ustedes y también si les gustan los streaming, pero estén atentos al domingo de streaming, que es cuando comenzaremos a jugar la Piedra Filosofal, versión de PlayStation 2. Haciendo esta pequeña introducción, ahora sí vamos a sumergirnos a todas las características y datos curiosos del primer videojuego de Harry Potter. Vayan por su rana de chocolate y cerveza de mantequilla, que estamos a punto de comenzar este video. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzamos! El juego de PlayStation 1 vendió más de 8 millones de copias, siendo uno de los más exitosos de la consola. Además, muchos elementos creados para estos juegos fueron reaprovechados por EA en los años siguientes, e incluso esto solidificó más adelante juegos como Hogwarts Legacy. La idea de explorar Hogwarts, de coleccionar, de tener hechizos funcionales, todo empezó aquí. En este video trataré de abordar las diferentes versiones, pero me enfocaré más en datos curiosos, no en aspectos tan técnicos, ya que, como bien, el canal es de Harry Potter, no de videojuegos. La riqueza de que hubiera 5 adaptaciones completamente distintas, con mecánicas, gráficas y estilos únicos, hacía que cada uno se sintiera como una propia interpretación del mundo mágico a su manera. Si tú jugaste en PlayStation 1, probablemente no lo sabías, pero compartías una versión con millones de fans, ya que fue la más popular. Esa entrega se lanzó en 2001 y se volvió legendaria por cosas que hoy nos dan mucha risa y cariño. El famoso Hagrid poligonal, que incluso después lo pusieron en Quidditch Champions, la clase de vuelo imposible que a muchos nos hizo querer aventar el control, y ese Harry que solo sabía decir flipendo, como si fuera la respuesta a todo. ¡Flipendo! Pero también tenía su encanto, una banda sonora bellísima compuesta por Jeremy Soule, que de hecho se escribió antes que la música de John Williams para la película, y aunque no seguía la película al pie de la letra, sí estaba cargada de detalles sacados directamente del libro, como esta línea muy reconocible de Dumbledore en los libros. Papanatas, llorones, baratijas, pellizco. 4 palabras maravillosas, ¿no crees? Por otro lado, si jugaste en PC, notaste un Hogwarts mucho más amplio, con mejores gráficos, hechizos que se aprendían trazando símbolos con el mouse y desafíos más elaborados. Pero también podías quedarte atascado fácilmente. El reto de la biblioteca o los desafíos de los hechizos se alargaban quizá a veces más de lo necesario. El juego tenía un tono más serio, pero no necesariamente menos divertido, porque, por los videos que he visto, también contaba con algunos de los bugs más divertidos. Honestamente, la versión de PC es una que me da muchísima curiosidad porque ya varios de ustedes me la han recomendado y no puedo esperar para jugarla. Lo curioso de esta versión es que compartía música, voces y parte del arte de PlayStation 1, aunque fueran desarrollados por diferentes estudios. En cambio, si tu primera consola fue un Game Boy Advance, la historia era otra, literalmente.
Esta versión era un festival de plataformas y rompecabezas, seguía la misma dinámica de las versiones anteriores, aprender hechizos e ir a clases. Era de esos juegos que te hacían dibujar flechitas en una libreta para memorizar caminos. Visualmente estaba bien para la consola, pero mecánicamente era exigente, porque era de esos juegos donde si caías tenías que regresar desde el principio y comenzar de nuevo toda la misión, algo que después podría ser un poco tedioso. Algo que me dio risa investigando de esta versión es que para representar a Voldemort en el duelo final del juego, los realizadores dijeron, ¿y si solo ponemos el turbante cuando Voldemort hable? Algo gracioso, la verdad. La versión de Game Boy Color, sin embargo, es de las más raras y entrañables, un RPG por turnos, con batallas al estilo Final Fantasy, y con segmentos únicos y muy fieles al libro, con las que no cuentan las otras versiones. Entre los ejemplos están el viaje completo en el expreso de Hogwarts o los botes cruzando el lago. Los combates eran simples, pero estaban repletos de detalles, fieles al libro, como que Draco visitara a Harry en el tren como en el libro y no en la entrada en el gran comedor. Eso sí, el arte era otra historia. Hogwarts no parecía tanto Hogwarts, estaba decorado con estatuas bizarras, pinturas que parecían memes y pasillos que parecían más un museo egipcio que una escuela de magia. Quizá no era el mejor juego, pero creo que por ciertos detalles que no estaban en las otras versiones, le sumaba puntos a su favor. Y por último tenemos la versión que llegó hasta 2003, 2 años después de todas las anteriores, la piedra filosofal para PlayStation 2, Xbox y GameCube. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué tardó tanto en llegar, incluso después de que se estrenó la segunda película? La razón es simple, cuando salió la primera película en 2001 también salieron los primeros juegos. Un año después, en 2002, llegó la cámara secreta, con sus propias versiones adaptadas para consolas más potentes. Pero en 2003 no había película nueva, El prisionero de Azkaban no se estrenaría sino hasta el año siguiente, así que Warner Bros. Decidió rellenar ese hueco en el calendario lanzando por fin la piedra filosofal en consolas de sexta generación. Y sí, objetivamente es la versión más completa, tiene cinemáticas en 3D, un sistema de inventario, un castillo enorme que puedes explorar volando libremente en escoba y misiones más estructuradas, y un Hogwarts repleto de detalle que se acerca más a los juegos de las próximas películas. Puedes asignar hechizos a botones, abrir mapas, seguir líneas de la historia y hasta escuchar a Harry reaccionando a cada sabor de grajea. Pero aquí está el detalle, muchos fans y críticos sintieron que el juego de la piedra filosofal en PlayStation 2 era solo un refrito de la versión de la cámara secreta. Y de alguna manera tenían razón, gran parte de los modelos, texturas, sonidos y mecánicas vienen directamente del juego anterior. El castillo es prácticamente el mismo, los controles idénticos e incluso las animaciones son recicladas. Se calcula que solo el 30% del contenido era realmente nuevo y que la mayoría se concentraba en los desafíos finales. Aún así, la experiencia es sólida y mágica. Y esta es la versión que vamos a comenzar a jugar este domingo, no lo olviden, así que vénganse preparados. Conociendo algunas diferencias entre sus distintas versiones, pasemos a algo igual de interesante en los videojuegos, y es el doblaje. Algo que salta a la vista, o mejor dicho, al oído, cuando volvemos a jugar Harry Potter y la piedra filosofal, es que el juego está completamente doblado al castellano de España, y nunca se lanzó una versión con doblaje latino. Esto se explica por razones económicas y logísticas de principios de los 2000. EA y Warner priorizaban el mercado español porque era más centralizado con tiradas físicas más seguras y sin la fragmentación regional ni los altos niveles de piratería que tenía Latinoamérica en esa época. Por eso toda la saga de videojuegos de Harry Potter, desde los primeros en PlayStation 1 y PC hasta las Reliquias de la Muerte en PlayStation 3, fue doblada exclusivamente en castellano, dejando a América Latina con subtítulos o sin nada. Aún así, el doblaje que se hizo en España fue sorprendentemente cuidado. En el juego de PlayStation 1, por ejemplo, Harry fue interpretado por Axel Amigo en todos los videojuegos de la saga, y de igual manera lo hizo en todas las películas. ¡Tremendo! Ron fue doblado por Ian Leonard. Venga, Harry, vamos a encontrar a Hedwig. Y Hermione por Michelle Jenner, ambos también presentes en el reparto cinematográfico. ¡Claro! Harry, ¿recuerdas que Hagrid dijo que solía calmar a Fluffy con música? Las voces tenían matices, energía y una dirección que resulta entrañable. Claro, para muchos jugadores de Latinoamérica, ciertas frases como Slytherin. pueden sonar un poco extrañas o graciosas, pero siento que es parte del encanto y la nostalgia de estas primeras versiones. Y aunque nos habría encantado tener un doblaje con acento latino con nuestro propio Flipendo, lo cierto es que ningún juego de la saga principal recibió doblaje latino oficial, ni siquiera cuando ya existía doblaje regionalizado para títulos como FIFA o Mass Effect. Así que sí, el español de España fue la única voz mágica disponible, y aunque no era la nuestra, terminó acompañándonos como parte de la magia. Una de las cosas que más me sorprendió al investigar y descubrir todas estas versiones de Harry Potter
fue el cariño y amor que tenían los desarrolladores al hacer todas estas versiones, y es que no me sorprende que la mayoría de los fans que trabajaron en estos proyectos eran fanáticos de los libros y posteriormente de las películas. Pero ahí la clave, primero fueron fan de los libros, entonces este mundo tan lleno de detalle se ve reflejado a través de estos videojuegos. Porque esto no fue simplemente un producto licenciado para acompañar la película. No, en sus primeras etapas J.K. Rowling estuvo realmente involucrada en el desarrollo, aprobando hechizos, conceptos de juego y sobre todo escribiendo más de 100 biografías originales para las cartas de Renas de Chocolate que podías coleccionar, principalmente en la versión de PC y también en la de PlayStation 1. Estas cartas no eran solo un coleccionable más, estaban escondidas por todo Hogwarts, o te las daban a cambio de grajeas, y cada una tenía su propio diseño, historia y personalidad. El trabajo artístico detrás también fue muy especial. Las ilustraciones fueron realizadas por varios artistas, y uno de ellos fue Jeff Willis. En una entrevista le explicó que trabajaban sobre un marco prediseñado, y que a partir del texto que Rowling escribía, ya fuera por la época en la que vivía el mago o alguna característica destacada, podían dar rienda suelta a la imaginación. Algunos se inspiraban en personas reales y otros incluso se dibujaban a sí mismos como magos históricos. La versión de PC fue la más completa en este sentido. Es donde más se desarrolló este sistema y donde la participación de Rowling fue más directa. Christo Busetic, artista líder de la versión de PC de los primeros 3 juegos, confirmó que cuando el equipo se enfrentó al reto de definir qué hechizos usaría un alumno de primer año, fue la misma J.K. Rowling quien les proporcionó una lista de opciones. Entre estos hechizos estaba el ya mítico Flipendo, y por eso muchos fans lo consideramos parte del canon, aunque nunca aparece en los libros. Fue creado y aprobado directamente por la autora, en esos primeros años de expansión del universo. Otros hechizos se inventaron para dar variedad a la jugabilidad, pero los fans los adaptamos como si siempre hubieran existido. El acceso que los desarrolladores tenían al material de la película era mínimo, lo cual explica por qué el juego se basa mucho más en los libros y por qué elementos como el castillo, los personajes o los uniformes se ven tan distintos a sus versiones cinematográficas. Y es eso lo que hace tan único a este juego, no solo adapta el libro, también lo expande. Hay momentos que sí aparecen en la novela, pero también hay otras escenas que el juego inventa totalmente, como cuando Hagrid te saca a mitad del año escolar para ir al Callejón Diagon, en la versión de PlayStation 1. Esa misión del banco de Gringotts, con pisos resbalosos y que para mí era una de las más difíciles, es de lo más extraño, pero inolvidable. Y luego están los momentos curiosos, como cuando Pips aparece en los videojuegos. Sí, el poltergeist que nunca vimos en la película. También es interesante cómo cada versión del juego adapta las clases de magia a su estilo. Como mencioné antes, en PC, por ejemplo, no solo aprendes hechizos, tienes que trazarlos como si usaras la varita de verdad. Y te califican según que también los dibujes, y en PlayStation 1 puedes participar en clases con desafíos y hasta hacer minijuegos con las pociones. El ajedrez mágico también varía, en PlayStation 1 es un minijuego que puedes jugar con piezas que se destruyen dramáticamente, mientras que en PC apenas lo vemos en una cinemática. Todas esas diferencias y el cariño con el que se crearon cada una de estas versiones nos recuerdan que la Piedra Filosofal en videojuegos no es una adaptación única, sino un conjunto de interpretaciones paralelas del mundo mágico, cada una con su propia lógica, estilo y encanto. Y lo más bonito es que, aunque muchas misiones fueron inventadas y varios hechizos nacieron solo para enriquecer la jugabilidad, los fans los abrazamos con la misma devoción con la que volvemos a leer los libros. Y es por eso que después de tantos años sigue siendo uno de los videojuegos de Harry Potter más recordados con amor y cariño. Y hasta aquí el video de hoy, Potterheads. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y díganme, ¿cuál de todas estas versiones ustedes tuvieron la oportunidad de jugar? Y si pudieron jugar más de una, ¿cuál es su favorita? También me gustaría saber, ¿les gustaría que hicieran una especie de remake de Harry Potter y la Piedra Filosofal, pero con la tecnología que tenemos ahora? Los leo en los comentarios. También quiero agradecer a Altmas, un gran seguidor del canal que me ayudó un poco con esta investigación y me compartió algunos de los datos que puse en este video. Le mando un saludo y también les dejo su canal en la caja de descripción, ya que él también es un gran fan de Harry Potter y especialmente los videojuegos y videojuegos en general, entonces les recomiendo que se pasen a su canal si es que les interesa todo este mundo de los videojuegos. A su vez, en la caja de descripción les dejo todos los enlaces y videos donde saqué información para este video, si quieren saber aún más de todo este proceso que rodea a la creación de los primeros juegos de Harry Potter. Y antes de irse, no olviden dar un pulso en el botón de suscribirse y me gusta, asimismo activar la campanita para más videos del mundo mágico. También recuerdo que ya pueden apoyar más al canal si así lo gustan dejando una propina en el botón de corazón. Es una gran manera de ayudarme a seguir creando contenido mágico para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Y si quieren ver mi colección retro de Harry Potter, donde les muestro objetos coleccionables vintage que salieron mucho antes de las películas, den clic aquí. Espero estén teniendo un día muy lleno de magia, les mando un abrazo muy grande y nos vemos hasta la próxima gran aventura. Travesura realizada.